Bueno, bienvenidas. Ahora sí. Bueno, igual voy a hablar dos palabras antes de empezar en serio, que es que, bueno, Catherine me invitó a este taller del perdón, porque soy psicóloga, y me dijo, bueno, vos ocupate de la parte psicológica, como que Agustín se iba a ocupar más de lo teológico. Entonces, bueno, sí, le dije que sí, por supuesto, y cuando me pongo a pensar un poco qué decir, me doy cuenta que desde lo que es la psicología, mucho no se habla del perdón porque es un tema más del campo de lo religioso, incluso de lo religioso judeo-cristiano encima, ¿no? Muy, muy específico. Y uno en psicología puede hablar de reelaboración, sublimación, que tienen muchísimo que ver, pero perdón, la palabra perdón, no, ahí ya no. Entonces, buscando otros autores, me fui más para el lado de la filosofía. Y me encontré con dos autores que me sirvieron para este caso, que son uno es más conocido que el otro para el saber popular. ¿Oyeron la palabra de construcción? Bueno, bien. Bueno, Jacques Derrida, un filósofo francés, argelino francés, que, bueno, obviamente desarrolló este concepto muy conocido hoy. También habló del perdón. Hay un libro que se llama Perdonar, lo imperdonable, el perdón, lo imperdonable, lo imprescriptible. Y bueno, está muy bueno. Si pueden leerlo, es muy interesante. El perdón, lo imperdonable, lo imprescriptible, de Derrida. Derrida, Jacques Derrida. Y hay una mujer, obviamente tantas mujeres, vamos a darle paso a Hannah Arendt, una filósofa también del siglo pasado, en realidad su pensamiento muy contemporáneo, judía, y es muy importante, alemana, judía, es muy importante, ¿no? Desde qué lugar habla esta mujer filósofa, Arendt habla desde la vida, ¿no? El filósofo en general dice el ser para la muerte, todo muy el hombre filósofo habla desde la muerte, la mujer, como Arendt, habla desde la vida. Y ella, además de hablar acerca de la vida, como filósofa judía, se introduce en el tema del perdón y escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que es una crónica de ese juicio, como contaba Dolores, de Eichmann, un ideólogo y homicida nazi, que fue juzgado en Jerusalén, ¿no? Y ella cuenta desde ahí y desarrolla bastantes cuestiones acerca del perdón. Así que bueno, retomando eso, digo, bueno, voy a dar la charla, estamos acá en este espacio del perdón, lo que yo intento hacer es un espacio seguro para hablar del perdón, estamos en el lugar adecuado, quizás hay cosas que llevamos dentro por mucho, mucho tiempo, hasta en silencio les diría, sin a veces compartirlo con absolutamente nadie. Y acá, en este ámbito, podemos empezar a pensar. Si tienen algo en particular que quieren recordar y poder asociarlo a lo que yo voy a estar contando, está bueno que lo puedan hacer también. Por ahí algunas cosas les resuene y le empiecen a servir para pensar. Bien, primero. No, están allá, mira. Lo vamos a dividir en dos partes, de media hora más o menos, con unas preguntas que les van a alcanzar las chicas, para que lo puedan pensar ustedes. No es algo que después vamos a compartir, así que es totalmente privado. Bien, vamos a empezar. Yo había pensado, ¿no? ¿Perdonar qué? ¿Qué es la primera diapo? Pase doctor. Primera parte. Perdonar. ¿Qué? Bueno, por definición, voy a alargar un título, lo traumático. Lo traumático es algo que depende de cada uno, no hay una definición, pero es aquello que me es traumático para mí, es algo totalmente subjetivo.
Una cosa que yo necesito perdonar, hablábamos en la mesa, por ahí para la que me escucha dice, esto es una pavada, no lo va a decir, ¿no? Pero, esto. Pero lo traumático lo califica cada uno. Ahora, claro, hay características de lo traumático que son en general. Lo traumático es, por definición, algo insostenible, algo doloroso, intolerante es la palabra. ¿Me querés decir algo? Bien. Algo intolerante, algo insostenible, que viene a romper con un equilibrio que habíamos alcanzado y que excede los dispositivos, los métodos que tenemos nosotras para contenernos a nosotras mismas. Es algo que nos hace sentir que no tenemos el control. Y asociado a eso vienen sentimientos de miedo, un profundo miedo frente a esa circunstancia, que puede llevarse hasta el extremo del terror, un sentimiento como hasta de aniquilación, de morirse. Nos toca teclas muy, muy profundas. Depende también de la situación, ¿no? A veces aparece como en el cuerpo, como señalaba Dolores, ¿no? Solamente incluso en el cuerpo. Puede ser desde náuseas, asco, diarrea, trastornos digestivos, dolor de cabeza, y una que es así, creo que es general, opresión en el pecho. El aire no llega, nos sentimos que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir. Otros quieren huir. Frente a esa situación nos da como unas ganas de salir corriendo, o todo lo contrario, que es aislarnos y no querer ver a nadie. Esas son las características de lo traumático. Ahora cada una determinará qué hecho que nos ha ocurrido lo es traumático para cada una. Entonces, el siguiente. ¿No había una conclusión ahí? Bueno. Lo que no perdona me enferma. Bien, frente a lo traumático, claro, tenemos opciones, que es esta, la del perdón, lógicamente, que yo la relaciono con la salud. Perdonar tiene que ver con la sanidad. Ahora hay otros caminos que a veces elegimos, que yo los relaciono más con la enfermedad. Y estos son represión, incluso estos sí son conceptos más de lo que es la psicología. Si no perdonamos, a veces optamos por la represión. La represión es lo que conocemos como olvidar, en general. Preferimos, o no, porque a lo mejor no lo hacemos consciente, olvidar lo que sucedió. Hace un tiempo una paciente, después de varias charlas, recordó que había sido abusada por su papá. Entonces me decía, en ese momento, ¿no? Un proceso más regresivo, veo una habitación oscura, veo una cama, y le digo, ¿y qué más? Y me decía, no puedo avanzar más, ¿no? Como que había estado, una mujer de 60 y largos, había estado, había estado olvidando en un continuo, ¿no? Ese hecho hasta que en la terapia reapareció, la represión. También la negación, decir, a mí esto no me pasó directamente, también es una situación de abuso. Igual pueden pasar en otras circunstancias. El abuso es uno de los casos extremos como los de Dolores, ¿no? No sé, la represión militar, el secuestro, son terribles, cosas muy terribles. Pero recuerdo esto de que una chica abusada, recordando la situación en la que había sido abusada por su padre, recuerda que también a sus hermanos lo habían abusado, y va y le dice a la hermana, ¿vos no te acordás de esto? Y la hermana le dice, no me acuerdo de nada, vos estás diciendo cualquier cosa, estás mintiendo, estás inventando. La negación. También puede venir la disociación, que era esto de contarlo como si a mí no me hubiera pasado, como en tercera, pero en una distancia emocional de lo que nos pasó en realidad, la disociación.
También está la obsesión, la fijación, esas personas que no pueden salirse de aquello traumático que les pasó y lo tienen sumamente presente. Eso es la obsesión. También puede ser el aislamiento, el recluirnos. Bueno, hay varios. Todos esos mecanismos yo los relaciono con la enfermedad. No son el perdón, son, sin embargo, alternativas al perdón. ¿El siguiente? Ah, bien. Ah, y hay uno que me había olvidado, que es muy frecuente, la proyección. Viene una persona que no tiene nada que ver con el hecho, es más, fue posterior, viene un novio, pero nosotros vemos en esa persona alguien de nuestro pasado, de nuestra infancia, y lo tratamos de la misma manera. La proyección obviamente arruina relaciones, arruina nuestro presente, y es muy frecuente, ¿no? Bien, ahora llegamos a esta instancia. ¿Qué es el perdón? Vamos, ¿qué es el perdón? La etimología, perdón, perdonare en el latín, perdón, don, regalo, ¿sí? ¿Qué don que tenés? ¿Qué regalo? El don es algo que se da, que se ofrece a el otro, al que nos causó ese daño. Y la partícula per o por tiene varios sentidos. Uno es la totalidad, digamos, es perdonar en su totalidad. Lo que no nos damos cuenta es que llegar a esa totalidad, como contaba Dolores, a veces lleva muchísimos años. Pero sí, en la palabra perdón completa, incluye la totalidad. Es algo que se da en totalidad. Y el per o el por también nos da cuenta de un proceso, por eso lo voy a repetir y lo vamos a repetir muchas veces, la palabra perdón asociada a proceso y a tiempo. El perdón es una experiencia temporal, es muy importante. Per, por, cruzar, ¿no? Están esos sentidos en la palabra perdón. Y hay otra que por ahí no se ve en la etimología, que tiene que ver con una decisión de que cesar la falta que me han hecho, ¿no? Es decir, te libero. Es un acto de liberación frente al que nos ofendió, de decir, esto que está entre nosotros, yo te libero, lo ceso, le pongo un límite y hasta acá llegamos. Eso es también perdonar. Está ahí la síntesis. El perdón es un regalo que se da con generosidad en una experiencia temporal que finalmente libera. Bien, ¿hasta ahí va bien? ¿Me escuchan? Bueno. Como el perdón tiene un montón de cosas, voy a detenerme en algunos puntos, nada más. El primero es un tiempo que no pasa. Veníamos hablando, yo trataba de buscar una imagen que pudiera explicarlo. Antes del perdón, uno queda como vinculado con ese hecho traumático hasta el momento en que lo perdona. Pero hasta ese momento el tiempo, en un punto aunque sea, queda congelado. Queda ahí, quedamos atrapadas ahí. Y que incluso a mí me pasó en muchas oportunidades, eso que todavía no está del todo procesado y que lo arrastro aún en el presente, reaparece hasta de una forma sorpresiva y generalmente, les podría decir, aparece en las previas a un casamiento, a un parto. ¿Viste esos momentos que no da para que se arme lío? Y ahí es como que no es el momento y vos largás todo y das un portazo y te vas, bueno, pasa. En esos momentos donde vos estás súper ahí con un acontecimiento re importante, te viene una cosa horrible desde atrás que te hace tomar decisiones o actitudes que no querías tomar. Un tiempo que no pasa. Yo me imaginaba un arroyo. Cuando uno hace un montículo de piedras, el agua tiene que empezar a desviarse y ahí se genera un acumulamiento de agua, ¿no? Bueno, eso pasa cuando no hay perdón. Hay algo en nosotras que se detiene ahí, que se va como haciendo un nudo cada vez más grande y que por eso somos invitadas también a perdonar. ¿Para qué? Lo vamos a ver unos minutos más adelante. Cuando haya perdón, el tiempo vuelve a circular y a fluir como siempre tendría que haber sido.
un tiempo que no pasa. El acto de perdonar pone el tiempo en movimiento. Bien. ¿Voy rápido o voy bien? Bueno, porque no quiero aburrirlas. Derribando mitos, sección derribando mitos. Olvidar es perdonar. Escúchame, ¿vos te seguís acordando? No perdonaste. No perdonaste. Pero la verdad, sí, no sé, me acuerdo cuando mi mamá me trató de esa manera. Vos no perdonaste. Entonces uno dice, pero no depende de mí. Claro. No depende de mí que yo me acuerde o no me acuerde. Me acuerdo. Quiero perdonar, pero me acuerdo. Olvidar. Ah, es un mito, es un mito. No, es que encima uno tras que tiene esa obligación de olvidarse, porque lo que más quisieras olvidarse a veces, te revictimizan, porque te dicen no te olvidaste, te falta, sos una renegada que te falta perdonar, ¿no? Entonces, olvidar no es perdonar, no es sinónimo de perdonar. Al contrario, ahí vamos al derribando mitos. Perdonar tiene que ver con el recordar y el decirse la verdad. Y recordar, hasta les diría, con mucho detalle. Recordar parada erguida frente a eso que nos pasó, sin negarlo, sin minimizarlo. Recordar es, por ejemplo, yo digo, hay muchas cosas que se pueden decir, pero bueno, tomé algunas. Es señalar quién me hizo esto, qué motivaciones, qué intereses, qué sentimientos, qué sentí, cómo me sentí yo, qué es lo que me dañó. Tenía una expectativa muy alta, dañaron mis expectativas, tenía una idealización de esa persona. ¿Qué es lo que me dañó? Que se me caiga el ideal. Sentí que era un desagradecimiento, que yo no me lo merecía, que había dado mucho. Esto es un desagradecimiento. ¿Me dolió eso? Me dolió la deslealtad. Esto no lo esperaba. Lo sorpresivo. Porque quizá conocemos a la persona, pero lo sorpresivo me dolió. Me mató. Puede haber más cosas, pero digo, ¿no? Precisar qué fue lo que me hizo daño de toda esta situación. Identificar, señalar qué, quién, cómo, cuándo. Es muy importante. Está ahí el olvidar recordar. Integrar ese hecho traumático en una memoria autobiográfica en el presente. Claro, el tema es que cuando nosotros perdonamos, logramos integrarlo en una narración, en una historia que la hacemos propia. Por eso uno dice hacer la memoria autobiográfica propia. Eso ya no es un quiste que está ahí como metiéndose, que se interpone en nuestro presente sin que nosotros lo dirijamos. Cuando nosotros aceptamos ese hecho traumático con la verdad, sin minimizarlo, sin negarlo, ahí es cuando se forma parte de nuestra historia y ahí empezamos a perdonar. Sí. Sí, sí. Sí. Exactamente, porque el tema es que cuando perdonamos, lo que eliminamos es lo que se llama la repetición. La repetición. Ya no repetimos, empezamos a hacer historia, algo nuevo. El otro punto, otro mito, comprender para perdonar. ¿Es necesario? ¿Sí? ¿Comprender? ¿Es necesario? Ahora me contradigo, digo, les pedía que identifiquemos quién, cómo, dónde, por qué. Pero también
tenemos que ser conscientes que no siempre tenemos el recurso de comprender, porque hay cosas que no se pueden comprender. Entonces, si bien está bueno, no necesariamente tiene que suceder así. Y hay algo que dice Hannah Arendt, que está muy bueno. Dice, si se puede comprender, si se puede justificar, si se puede explicar, entonces no necesita el perdón. Porque acá lo que se necesita es la decisión de perdonar más allá de su justificación. Es recontra importante este concepto. A mí me sirvió muchísimo. No voy a minimizarlo, no voy a negarlo, no le voy a sacar la culpa. Esto fue grave. Y aún yo teniendo ahora, por ejemplo, la posibilidad de hacer lo mismo en una circunstancia parecida, decido hacer otra cosa. Porque yo sí decido cambiar. Entonces es como, no hace falta ni comprender ni justificar. Las cosas se dieron como se dieron y en la gravedad en la que se dieron. Comprender, perdonar, reconciliar, son tres palabras que están muy vinculadas entre sí, pero que no son sinónimos. Comprender para perdonar, sí, ok. Ahora a veces no es necesario. Comprender y reconciliarse a veces no es posible, porque la reconciliación tiene que ver con una vuelta de la relación y hay veces que, lo hablábamos en la mesa, hay veces que debemos cuidarnos de ciertas personas, en casos extremos por supuesto, donde nosotros perdonamos, comprendemos, pero no hay reconciliación. Es muy importante ese detalle también para que entendamos que si bien no hay reconciliación, hemos perdonado de todas maneras. También muchas veces usamos la comparación, ¿no? A fulano le pasó tal cosa, bueno, a mí lo mío no fue tan grave, ¿no? A veces se dice. Y no está bueno. Recuerdan, el hecho traumático lo define cada uno. Y no está bueno estar pensando en, bueno, quizá yo le hice tal cosa y por eso entonces actuó. Si te dolió, debe ser perdonado, pero a veces no es justificado. Comprender es necesario, el perdón no debe ser... Ah, claro, justamente, ¿no? La frase que sintetiza es, el perdón no debe ser indulgente. Indulgente es como que te extiende un perdón así, como si nada, laxo, flexible, superficial. El perdón tiene que ver con la verdad. La siguiente. Pedir ayuda. Esperen porque se me traspapelaron los papeles. Bien. Pedir ayuda. Pasamos del perdón, la definición, algunos mitos. Pedir ayuda. Me interesa el tema del espacio seguro para perdonar. Creo que es un espacio seguro. ¿Por qué lo digo? El espacio seguro, y está bueno que lo identifiques, que si no es un espacio seguro, más vale no te abras, porque te van a dañar más. El espacio seguro legitima tu dolor. No te dice, bueno, pero ya pasaron muchos años, bueno, no seas exagerada. El espacio seguro te dice, te entiendo tu dolor. Y la otra muy importante es, entiendo el tiempo que te lleve esto. Y en ese tiempo yo te voy a acompañar. Es un espacio que no te tira versículos por la cabeza y te dice, mirá, tenés que perdonar porque pin, sino que te dice, es un tiempo, es un proceso, no hay un método y en tu camino te acompaño y te respeto. El espacio seguro brinda herramientas como pueden ser el hablar, el escribir, el dibujar, el usar el cuerpo como instrumentos para poder conectarnos con esto y poder de esta manera superarlos. ¿Hay algo ahí? Espacio seguro. Derecho u obligación. Bueno, se me perdió la hoja, no importa. Acá, perdón. Perdonar.
¿Es una obligación? Bueno, desde la iglesia nos dicen que es una obligación. Es más, sí, es un mandamiento, por supuesto, está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Pero está bueno, en este espacio seguro, legitimar nuestros tiempos. Por eso digo, perdonar es un derecho o no de perdonar. El derecho o no de perdonar. El o no, la partícula o no, hace que uno diga, ay, por lo menos me voy a tomar el tiempo y voy a ver si llego al perdón. Voy a intentarlo, pero tengo el derecho a no perdonar. Eso tiene que ver mucho con la dignidad de cada uno y del amor que Dios nos expresa en lo personal, que nos conoce y que sabe cuáles son nuestras limitaciones. Me voy a detener un segundo en esto, porque iba a hablar del perdón y del acto de perdonar. Hace unos años vino un paciente que a los 5 minutos de conocerlo, me dijo, en la primera sesión, me dijo, puse una cámara para grabar en el baño a mi hija, en la bañadera, para grabarla mientras se bañaba. Entonces, y mi hija se dio cuenta, y bueno, y hoy estoy acá por eso. Pero vino a las horas de que había pasado esto, ¿no? Yo me quedé como paralizada, pensé en no atenderlo nunca más en mi vida porque dije, este es un psicópata, no tiene recuperación, ¿para qué lo voy a atender? Me desagrada profundamente lo que me está contando. Pero algo en mí hizo que prestara atención a lo que él me estaba contando. Y después esto yo se lo compartí a él muchas veces, de lo que me había pasado en esa primera entrevista, que le dije que había dudado en seguir atendiéndolo. Pero bueno, seguí escuchándolo, hasta el día de hoy es paciente mío, y comprendimos, ¿no? Esto que decía, no es necesario comprender, bueno, estaba ahí en la terapia, era para poder pensar y comprender las circunstancias, y que estuvimos trabajando y viendo qué circunstancias de su vida habían producido este horror, del cual él lo reconocía totalmente, ¿no? En la integridad, digamos, en su persona total, él era una buena persona y había entrado en una crisis horrenda, ¿sí? Es muy difícil de escuchar, lo reconozco porque yo ya lo tengo como pensado y porque ustedes aparte no conocen a este hombre. Sin embargo, la hija hasta el día de hoy no lo perdonó y él debe convivir con esa falta de perdón que carga asumiendo su responsabilidad, sus limitaciones en cuanto a la posibilidad de reconciliarse con su hija, y eso habla también de su arrepentimiento, porque nunca le impuso a su hija que lo perdonen y siempre respetó sus espacios y nunca más estuvo en una Navidad o en un Año Nuevo cuando su hija estaba con su familia. Ahora, su esposa lo perdonó un poco en esa tensión entre su hija y su marido, lo perdonó, sus padres lo perdonaron, sus suegros, su hijo, todos lo perdonaron, menos su hija. Y carga hoy con esas consecuencias. Digamos que el perdón es un derecho que todos tenemos a extenderlo y que es lo mejor y lo deseable, pero no siempre llega a tiempo o en el tiempo en el que nosotros queremos. Perdonar tiene que ver con ir como más allá de nuestros límites, ¿no? E ir como observando hasta qué punto soy capaz de perdonar. Do lo contaba, ¿no? Vamos avanzando en ese perdón un poquito más y otro poquito más. Por ahí llegamos a un punto en donde retrocedemos y nos enojamos y sentimos bronca. No siempre, nunca es lineal, ni mucho menos instantáneo. Hay una frase que me gusta. ¿Dónde está? Es medio un trabalenguas, pero está buena. Lo que se ha hecho puede ser deshecho. Lo que se ha deshecho puede ser reconstruido. Pero lo que se ha hecho no puede ser negado porque ya ha ocurrido, ¿no? Esto de no neguemos, avancemos, no neguemos. ¿Puede ser construido algo que está roto? Sí. ¿Puede haber un nuevo comienzo? Sí.
pero lo que pasó, pasó, y como dice la canción. Y Hannah Arendt decía, ante la imposibilidad del ser humano de volver para atrás, por el tiempo, porque no podemos, es como la cultura inventó el perdón. Una forma de ir hacia atrás y restaurar eso, ¿no? Interesante. Vamos acá, bueno, debe ser un proceso personal sin un método fijo y general. Y vamos al otro punto. Sí. Sí, sí. Totalmente, sí. Esto lo compartía, ¿quién era? Philpott, en Amaré. Este año fue, este año. Del jarrón roto, sí, fue hermosa anécdota. Hermoso, sí, tal cual. Porque acá también fue ese, sí, estaba Elba, sí. Bueno, último punto para esta primera parte. Ya tengo todas las hojas revueltas. Tiempo nuevo después del perdón. Dijimos que el perdón lo que hace es detener el tiempo. Cuando perdonamos, damos este paso hacia el perdón, el tiempo vuelve a fluir. Lo que uno espera después de un proceso de perdón es la llegada, el advenimiento, iba a decir, de una nueva identidad, donde nosotras integramos esto, no lo desconocemos y forma parte de nuestra biografía. Incluso, como decía Felisa, nos hace incluso mejores personas o con la capacidad de ayudar a otros en situaciones similares o diferentes, pero sabemos desde qué lugar estamos escuchando y desde qué lugar podemos interpretar lo que otras personas nos cuentan. Vuelvo a decir la misma frase, el trauma no se olvida, el trauma se narra y cuando lo podemos narrar es porque lo hemos sanado. Narrar involucrándonos emocionalmente, quizás ya sin llorar, ¿no? Con el tiempo el llanto se va haciendo cada vez más infrecuente. Hay dos textos que necesito contarles y ya termino. Uno es cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Como si hubiera un método. 7 veces, está bien. Y Jesús le dice 70 veces 7. ¿No? Bueno, el 7 habla de completud, de total, como habíamos hablado al principio, ¿no? El perdón es un regalo que se da con totalidad. Ahora, repito, esa totalidad no se logra en el primer momento. Y Jesús, esto lo habla con Catherine, esto es crédito de Catherine, me dice 70 veces, me dice. Claro, porque hay veces que uno necesita ir sobre eso 70 veces 7. Esto de que, bueno, listo, ya está, te perdono, me pasó ayer, te perdono hoy. Es imposible. Y parece como que en este 70 veces 7, ni Jesús nos manda a hacer lo que muchas personas nos mandan a hacer, ¿no? Es un proceso. 70 veces tenés que perdonar la misma circunstancia y a la misma persona y por ahí hasta que tengas 98 años. Y lo vas a tener que seguir perdonando porque siempre hay cosas que te pueden quedar. Y la otra es que cuando Jesús le dice a Tomás, uno de los discípulos, se encuentra con Jesús resucitado, Jesús cambiado, glorificado, con un rostro totalmente nuevo, no sé cómo sería, no lo reconoció. Jesús dice, no, este no es Jesús, atravesado por la cruz. Y Jesús le dice a Tomás, mírame, poné tu mano en mis heridas, en las cicatrices. Hasta esa sensación de que eran muy profundas, porque le dice, meté tu mano.
en el costado. Jesús lleva las marcas de la cruz. Y en la cruz hay de todo, ¿eh? Hay abandono, soledad, violencia, deslealtad, traición, dolor físico. Hay de todo ahí, ¿eh? Y Jesús lleva las marcas, las lleva hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo nosotras no vamos a llevar esas marcas de situaciones muy traumáticas sobre todo? O la que sea, lo traumático lo definís vos. Entonces, que esas marcas queden en nosotras no significa que no perdonamos, sino todo lo contrario, ¿no? De que nos asumimos en una nueva identidad, un tiempo nuevo, el tiempo nuevo que tiene que ver con la resurrección de nuestras vidas, como lo hizo Jesucristo, una nueva forma, un nuevo lugar desde donde pensarnos y desde donde contar nuestras vidas. Así que bueno, llegamos a esta primera parte, vamos a las preguntas que pueden pensarlas ustedes al final en los folletos, descansamos unos minutos y continuamos con la segunda parte.